Está. Bien, bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, doy gracias a Dios. En segundo lugar, doy gracias a los hermanos que están aquí. Antes de empezar, voy a dar un anuncio. El otro día, un hombre de Dios, el suegro del pastor, el José, me comunicó que había un yerno de nuestro hermano Ramón de Ávila que estaba malo, un hombre de Dios. Y entonces, a enterarme yo, le pedí al José el número del Ramón y le llamé al Ramón a preguntarle por su yerno, como es lógico. Y le dije al Ramón lo siguiente: si te parece a ti bien, hermano, si te parece a ti bien, yo suelo predicar en YouTube y grabar. Y si te parece a ti bien y me das permiso, quisiera poner la petición de tu yerno en YouTube para que oren. Por lo menos los que me escuchan, que oren. Y él me contestó: muy bien, hermano, cuanto más oren por mi yerno, mejor, porque está muy, muy malico. Y esa carga os pongo. El hermano Ramón es un hombre de Dios, es un anciano de la obra, es miembro del Consejo de Dirección de España y está de pastor en Armunia, hoy en León. Y su yerno es un obrero. Y por lo visto, la verdad, no quise preguntar más, pero me dijo: está bastante malito, hermano. Y es muy joven. Lo que podemos hacer como hermano nuestro, cuando un miembro del cuerpo de Cristo se duele, todo el cuerpo se duele. Con que pido por internet que me estéis escuchando y por YouTube que me vais a escuchar, que por favor oréis por el yerno del hermano Ramón de Ávila. Que Dios os bendiga mucho. Vamos a hablar. Notaréis que en la primera parte voy a ir muy rápido, y el motivo es el siguiente, porque ya está dada y casi todos la han escuchado. Y el que no lo haya escuchado, pues si quiere que la escuche en YouTube, que está. Solamente es para que os enganchéis. En primer lugar, el primer propósito de Dios es su gloria. ¿Estamos de acuerdo, no, pastor? Número uno, el primer propósito de Dios es su gloria. El primer propósito de Dios es su gloria. Una. El beneficio supremo es nuestra salvación. No hay otro beneficio que Dios me ha dado más grande a mí que mi salvación. ¿De acuerdo? O sea, el propósito supremo es su gloria. Propósito. Y el beneficio supremo es nuestra salvación. Más te digo, Dios te ha salvado para manifestar su gloria. Y cada salvo es un trofeo de su gloria. Y cada salvo es una manifestación de su gracia. O sea que la salvación es un medio, no es un fin. El fin es la gloria de Dios. Ahora vamos a ver. La pregunta es esta. ¿Cuál es el propósito central de la Biblia? ¿Cuál es el propósito central de la Biblia? El tema central de la Biblia es la venida del reino. El tema central de la Biblia es la venida del reino. Bendecido sea el nombre del Señor. Este tema le da fondo, le da coherencia, le da unidad especial y comprensión especial a la Escritura y la unifica toda. El reino de Dios es eterno, siempre ha existido, porque Dios ha existido y ha existido su reino. Pero no siempre ha sido eterna la manifestación de su reino. Él sí, el Rey es eterno. Y en los cielos hubo una época que estaba el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y no había nada. Lo que Él empezó a crear. Y Él es Dios y Rey de lo que crea. Y cuando creó, que creó cosas todas hermosas, creó algo para Él lo más hermoso. Al hombre a su imagen. Y lo puso en el huerto del Edén. Ahí comenzó el reino de Dios visible. Y como todos sabéis la historia, que no voy a predicar de eso, porque si no, no entro en el tema. En vez de el representante del reino, que era Adán, pisar la cabeza a la serpiente, hizo caso de la serpiente. Y Adán y Eva perdieron el reino.
En el huerto del Edén perdieron el reino. En el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron. Pero en el desierto Cristo venció. ¿Os dais cuenta? Cristo en el desierto venció y Adán en el huerto perdió. Y ya sabéis las consecuencias de perder el reino, que no vamos a entrar ahí, porque ya lo sabéis todos. El pecado, cuando ves el pecado, la enfermedad, el dolor, la angustia, los lutos, los cementerios, las malas noticias que oímos, todas son las consecuencias, ¿verdad, pastor?, de haber perdido el reino. O sea, las consecuencias del pecado, en otras palabras. ¿Por qué dices, Machaco, que el único representante del reino, que se le puede llamar un bisrey, era Adán? Porque entre todo lo que creó Dios, a nadie Dios le puso su imagen, ¿sí o no? Es como uno hace una casa grande y dice a un marmolista, hágame la imagen mía encima del tejado, y quiere que en su casa esté la imagen de él. Pues así hizo Dios. Él puso la imagen de él en el hombre. Y el pecado lo que hizo es manchar. Pido perdón por esta palabra. El pecado lo que hizo es escupir la imagen de Dios. Sepas tú que cuando pecas, y sepa yo que cuando peco, es como escupir la cara de Dios, porque estoy hecho a la imagen de Dios. No tenemos nadie derecho a hacer eso. Bendecido sea Dios. En el reino de Dios hay dos conceptos, según los teólogos: reino y reinado. Reino es cuando habla del rey y del trono, y reinado es solamente cuando habla de la autoridad de él, y no aparece el trono. Reino y reinado. Los textos no los cito, ya están, porque si leo textos nos guiamos. He quitado todos los textos, porque ya grabó esta parte. Es para que cogáis el hilo. Daniel interpreta el sueño de un hombre llamado Nabucodonosor. Y Dios le reveló a un mal hombre, a un hombre que no estaba regenerado, ¿sí o no? O sea, eso que uno recibe cosas, puede recibirla, pero eso no es garantía ni que seas salvo, ni que seas de Dios. Recibió unos sueños y llamó a los sabios, astrólogos, eso está en Daniel capítulo 2. Y entonces dijeron los sabios, pues dinos el sueño. Y dijo él, me se ha olvidado. ¿Si te has olvidado? No. Me vais a demostrar si sois capaces de interpretar el sueño, si sois capaces de contarme el sueño. Y si no sois capaces de contarme el sueño, es que no sois capaces de revelarme el sueño. Esa es la prueba. Y entonces dijeron que no podían, y mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Y entre los sabios estaba Daniel y sus amigos. Se entera Daniel, que ahí podíamos hablar largo y tendido, pero también sigo corriendo, y le pide al rey, y le habla Daniel al rey sabiamente, y le dice, deme tiempo. Eso está en Daniel capítulo 2. Y yo te interpretaré el sueño y te diré el sueño. Y Daniel, un hombre humilde, llama a sus 3 amigos, orar por mí, para que Dios tenga misericordia y nos revele el sueño. Se pone a orar Daniel, que lees la oración de Daniel, que no entro tampoco, y ahí hay un mensaje. En la oración de Daniel hay un mensaje hermoso, maravilloso y precioso para hablar. Yo también me lo salto. Es que si no hago eso, dura la serie 8 o 10 días. Pero cuando leí en la habitación que yo leí la oración de Daniel, leerla solo, me conmovió. Una oración tan inteligente, tan profunda, tan sincera, tan directa, y dije yo entre mí, ay Dios mío, si no sé orar. Escuchando a este hombre orar, no sé orar. Enséñame a orar. Y Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación del sueño.
Según el sueño era una estatua gigantesca, grande. La cabeza de la estatua era de oro, que representaba Babilonia, el rey babilónico, que era Nabucodonosor. Los brazos de la estatua de plata representaba el imperio persa, medio persa. Su vientre y los muslos de bronce representaban los griegos. Y parte de la estatua, los pies y las piernas entre barro y hierro, Roma. Esa fue la interpretación del sueño. Y entonces el Dios de Daniel hace una confesión tremenda. Daniel capítulo 4, que es el versículo, Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. Y ahí el propio inconverso, escucharé, el propio inconverso reconoce el reino de Dios. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso lo hace, inspirado por el Espíritu Santo, un inconverso. Hay otra cosa que tampoco entro. Que Dios te use en un momento inspirado por Dios y des una palabra de Dios que conmuevas la iglesia, no significa que sea de Dios. Porque Nabucodonosor no era de Dios. Por eso yo digo que es importante que Dios nos use, pero es más importante que Dios nos apruebe. Por eso Pablo a Timoteo le dijo, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y creo que uno de los fallos míos hablo, unos errores mío hablo de mi juventud, ha sido que tenía mucha ilusión en ser usado por Dios. Y le he pedido perdón a Dios por tener tanta ilusión de ser usado por Dios. No es bueno. Cuando tenía que haber tenido más ilusión de ser aprobado por Dios. Por eso Pablo, inspirado por Dios, dijo a Timoteo, preséntate como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y yo por mi parte tengo muchas cosas de qué avergonzarme. Eso es que he invertido mucho tiempo y mucha preocupación en ser usado por Dios y no en ser aprobado por Dios. Que Dios me perdone, que falta me hace. Bendecido sea el nombre del Señor. En el cielo habrá muchos hombres usados por Dios. En el infierno. El infierno estará lleno de hombres usados por Dios. Pero no habrá ni uno aprobado por Dios. Todos los aprobados por Dios están en el cielo. Ahí no sigo. Dios ejerce su reino por medio de un misterio llamado la providencia. Controla todo y guía todo, ¿sí o no? Ahí podíamos hablar de la providencia, que es otro tema, pero no voy a hacerlo. Dios controla su reino por medio de la providencia. Dios es rey de un pez, es rey de una mosca, es rey de un ángel, es rey de un blasfemo, pero no es padre de un blasfemo, y es juez de un blasfemo. Pero el título de rey sigue siendo rey. Repito, un blasfemo, un borracho, un alcohólico, Dios dice, yo soy tu rey, pero tu juez y no tu padre, y el que te va a condenar. Pero yo soy el rey, ¿sí o no? El rey de la mosca, del mosquito. Dios nos ayude a amar la luz. ¿Sabéis que hay hombres que no podemos amar la luz si no nacemos de nuevo? Hay muchos animales llamados animales nocturnos, como el murciélago, huye de la luz, ¿sí o no? Las cucarachas, cuando hay cucarachas en casa y da la luz, se van corriendo, porque tienen una naturaleza que su propia naturaleza les inclina
amar, apreciar y a valorar y a esconderse en la oscuridad y a huir de la luz. Y todos los hombres somos animales nocturnos hasta que conocemos a Dios. Porque no hay ni uno bueno, ¿sí o no? Todos somos animales nocturnos, pero por el nuevo nacimiento recibimos una naturaleza que ama la luz. Y gracias damos a Dios que no somos animales nocturnos, que amamos la luz, apreciamos la luz, porque Dios ha dicho que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Bendecido sea el nombre del Señor. Es importante ver la luz, pero no es suficiente. Hay que ver la luz y seguir la luz. Por eso en el Evangelio según San Juan dice, y todo aquel que ve la luz y sigue la luz. A veces vemos la luz, pero no seguimos la dirección de la luz. Yo creo que tú has visto la luz, pero la pregunta no es si tú has visto la luz, es si tú te sometes a la dirección que marca la luz, que es otra cosa distinta. Seguimos. Entonces vamos a hablar del reino eterno, el reino presencial. Mateo 3:2, Juan el Bautista, el heraldo, dijo esta palabra: arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo arrepentiros para ser salvo, dijo eso no. Arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora veamos el mensaje del maestro, Mateo 4:17. El del maestro sí vamos a leerlo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dijo arrepentiros para ser salvo, no, arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el motivo que te da para que te arrepientas no te dice que te arrepientas para que seas salvo. Te dice que te arrepientas porque el reino de los cielos se ha acercado. Y era él su persona, ¿sí o no? Luego seré más específico. Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué reino, Padre? El reino que perdió Adán. Por eso Cristo es el segundo Adán. El primer Adán perdió el reino y el segundo Adán lo recuperó, ¿sí o no? Por eso nosotros estamos en el segundo Adán. El que esté en el primer Adán no es salvo. El que esté en el segundo Adán es salvo. Bendecido sea Dios. Romanos capítulo 14, y ahí nos habla de la... Vamos a leerlo, 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Habla del reino espiritual, claro, en nuestros corazones. Es gozo, es paz. Eso es el reino de Dios. Ya estamos participando del reino de Dios en parte. Y en otra parte todavía no, porque estamos en esta tierra. Tenemos este cuerpo y esta naturaleza adámica caída, ¿verdad? Pero ya estamos comiendo las primicias del reino de Dios, ¿sí o no? Y con las primicias del reino de Dios, y pese a que estamos en un mundo maldito, y pese a que estamos en un cuerpo lleno de pecado, atraídos por el pecado y por problemas, cuando saboreamos el reino de Dios orando, cantando, adorando, nos sentimos como un pez en el agua, que sí. Es porque hemos recibido la naturaleza, y recalco, ya no eres un animal nocturno, eres un animal que amas la luz. Pero, hermanos, hasta que no le cambies al murciélago la naturaleza, no le pidas al murciélago que ame la luz, que no la puede amar, ni la puede querer, huye de ella. Vamos a ver el reino escatológico, el Mateo, lo digo yo, y tú coges Lucas. Dice, cuando oréis, orar, Padre nuestro, venga tu reino. ¿Cómo que venga tu reino? ¿Está o no está? ¿En qué quedamos? ¿Os dais cuenta?
que en algunas partes dice que ya está el reino y en otra parte nos manda a pedir que venga tu reino. Ahí habla del que venga tu reino. El reino escatológico. Cuando venga la venida de Cristo, vendrá el reino. Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá hola aquí o hola allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros, ya está entre nosotros. El reino de Dios se divide en dos fases, en el ya y en el todavía no. En el ya y el todavía no. Por eso hay raticos que estamos en el cielo, ¿sí o no, pastor? En comunión. Y hay raticos que parece que estamos en el infierno. Cuando ves una desgracia de un familiar, cuando ves un caso trágico, unas circunstancias, por la mañana tienes una noticia que te alegra el corazón y el alma. Y el mismo día, por la tarde, tienes una noticia que te amarga la vida. Por eso el reino se divide en dos fases. Ya está, pero todavía no. Bendecido sea Dios. La primera fase, ¿sabes a qué vino Dios, Chencho? A sembrar. ¿Dónde? Mateo capítulo 13, las parábolas. Mateo capítulo 13, verso 3. Mateo 13:3, tranquilo que no hay prisa, hijo. Y les habló muchas cosas por palabras, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Amén. El sembrador, quédate ahí, salió a sembrar. Y qué buena semilla sembró Jesús, ¿verdad, hermanos? Verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Los empleados observaron que en la tierra que Dios había sembrado trigo, vieron cizaña. Y alarmados fueron donde el dueño. Señor, ¿cómo es que tú sembrando semilla hay cizaña? Porque vino un enemigo y sembró. Escuchadme una cosa muy profunda y muy sencilla. La cizaña y el trigo no están en la misma tierra, están en el mismo surco. Repito, la cizaña y el trigo no están en la misma tierra solo, están en el mismo surco. Yo conozco a hombres de Dios que su mujer no es de Dios. Y conozco a mujeres de Dios que su marido no es de Dios. Conozco a padres que son hombres de Dios y a sus hijos hoy, mañana Dios dirá que no son de Dios. Serán buenos niños, de acuerdo, pero los buenos niños no van al cielo, van los cristianos. Los malos niños y los buenos niños se van al infierno igual, ¿eh? La ventaja que tienes que si tienes buenos niños, pues aquí no te traen problemas, que es una ventaja y bastante grande esa. Pero es una ventaja temporal, ¿sí o no? Tengo unos hijos, es que yo veo a padres. ¿Qué tal, hermano? Pregunté una vez. Ese tema lo capté con una pregunta que hice hace unos años a un hombre, cristianico. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tus hijos? Y me dijo esta palabra, de corazón, estoy gozando, machaco. Mis hijos son trabajadores, no se meten con nadie, no me traen ningún problema. De verdad, hoy conforme está la vida, estoy disfrutando y dando gracias a Dios por mis hijos. Y le dije yo, pues claro, hoy conforme está el mundo, que un padre diga que su hijo no le trae sus hijos, en plural, sus hijos no le traen un problema, son trabajadores, pues una maravilla. Y al rato le digo, ¿van al culto? No, al culto no van, y de Dios no quieren saber nada. Pero como no le traen problemas, está gozando. Pero esos buenos niños que tú llevas razón, y yo me alegro que tengas unos niños que no te traen problemas, si mañana o esta noche le entra un infarto, se van al infierno. Y ahí capté yo, digo, mira qué contento está porque son buenos niños.
pero no está disgustado porque no son cristianos. Ahí podíamos hablar, pero no habló. Seguimos. Y entonces los empleados le dijo, permítenos ir a arrancar la cizaña. ¿Qué Dios tan sabio tenemos, pastor? Hay trabajos que no te puede mandar Dios a hacer. Y harto harás con hacer lo que Dios te manda. No te ocurra hacer lo que Dios no te manda. Que a veces en nuestro celo, en nuestro amor, en nuestro impulso, queremos hacer lo que nos manda y lo que no nos manda. Iremos y quitaremos. No siendo que al arrancar la cizaña arranquéis el trigo. Y ahora va más fuerte. Dejar crecer la cizaña con el trigo, dejarla crecer. ¿Pero qué? Dios me ha dicho a mí, deja crecer la cizaña con el trigo. ¿Pero qué dices, padre? Sí, te prohíbo que la arranques y te digo que la dejes crecer. Porque es un trabajo tan complicado que lo tienen que hacer cuando yo mande a mis ángeles, ¿sí o no? Esos son los que van a separar. Los ángeles. Es un trabajo que Dios se lo va a encomendar no a ningún predicador, ni a ningún pastor, ni a ningún profeta. A los ángeles. Porque es un trabajo que no se puede hacer. A ver, te separo yo de tus hijos que no son cristianos, que tú dices que son los mejores del mundo. Te separo yo de la mujer que no es cristiana, que para ti dices que es la mejor mujer del mundo. Eso no lo puedo hacer yo, ¿no? Eso lo tienen que hacer los ángeles. Dios mandando a los ángeles, perdón. Bendecido sea Dios. Pero recordad esta palabra. El trigo y la cizaña no solamente están en la misma tierra, están en el mismo surco. Eso da miedo, ¿eh? Que haya tanta unión. Y encima Dios dice que no la arranque. Ahí Jesús cuando habla compone una parábola de la agricultura, ¿sí o no? Pero el Señor, siendo más tan buen predicador, quería atornillar las cosas que a veces no las hacemos, no concretamos. Cuando predicamos no concretamos. Y recuerda que el que te está escuchando a lo mejor no sabe leer. Y el pasaje que estás predicando no lo ha leído en su vida. Tienes que concretar más porque no te ha entendido nada. Por eso hay una palabra que a mí me habló Dios. Y Jesús enseñaba conforme lo que podían oír, ¿sí o no? Jesús nunca enseñó conforme sabía él. Si llega a predicar conforme sabía él, ¿quién le entiende, pastor? Él no predicaba conforme sabía él. Él predicaba conforme lo que podían oír. Y pregúntate tú, ¿qué es lo que pueden oír? Bendecido sea Dios. Y entonces Dios hizo otra parábola, pero en vez de la agricultura, de la pesca, que yo voy a citarla y voy a seguir. La red, que es la misma parábola, es el mismo sentido, pero una es de la agricultura y otra de la pesca. De la misma manera que dejó crecer hasta el tiempo de la siega el trigo con la cizaña, dijo, el reino de Dios es semejante a una red que es echada en el mar y coge toda clase de peces. Y en el lago que habla Jesús es uno de los lagos que lleva fama de tantas clases de peces que hay. ¿Cuántas? Pues no lo sé. Vamos a hacer como que había 70 clases de peces. Pero cuando la red está llena, o sea, estuvieron, no sé, 4, 3 horas, media hora, todos juntos. Las 80 clases de peces, todos juntos. Pero llegó un día que Dios mandó a los ángeles y arrastrando la red en la playa, echaba los malos a un lado y los buenos a otros. De 100 clases hay 2 solo ya quedan 2. Por un tiempo estaremos todos juntos, pero habrá un día que compartiendo el mismo banco en la iglesia durante 40 y 50 años,
a mí me aparte Dios mandándome al infierno y a ti te aparte Dios mandándote al cielo. Pues como ahora vivimos, estamos a tiempo de reconocerlos y arrepentirnos, ¿de acuerdo? Seguimos. El reino de Dios es eterno. Dios siempre ha sido rey y no hay un solo lugar o un grupo de criaturas sobre las cuales Él no sea el rey. El reino de Dios es un misterio. Mateo 13, del 13 al 14. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Era una profecía ya que había sido dada hacía 700 años por Isaías. Y Jesús, en Mateo, Jesús la confirma. A esto se le llama el juicio judicial de la tiniebla. Dios por un tiempo te da luz, pero si tú endureces tu corazón, y yo endurezco mi corazón, Miguel, habrá un tiempo que Dios te cierre la luz. Y cuando Dios te cierre la luz, ya no vas a ver. En que quieras ver, no puedes. Porque Dios ejerce su fuerza para que no veas. Viendo, no verán. Oyendo, no oirán. Dice, para que no se conviertan. ¿Para qué tiempo? Yo no sé cuánto tiempo. Ennoé sí, Ennoé da el tiempo, 120 años, ¿no? Y a los 120 años cerró la puerta. Y cuando cerró la puerta, las personas que se estaban ahogando, ¿cuántas intentaron abrir la puerta? ¿Cuántos habitantes había en la tierra, hermanos? 2 millones, 3 millones, pastor. Y Dios no abrió la puerta a nadie, ni a mujeres, a nadie abrió la puerta. A nadie abrió la puerta. Como Dios te cierra la puerta, no hay quien te la abra, Miguel. Entonces, ten contento a Dios para que no te la cierre. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. No, está bien. Juan 3:3, hubo un hombre con un buen testimonio, Nicodemo, pensando, hoy voy a hablar de cosas con él por la noche. Y Jesús, nada más verle, le dijo, si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. No dijo eso. Y luego recalcó, y si no naces de nuevo, no entras en el reino de Dios. O sea que en el reino de Dios se entra por el nuevo nacimiento. Y el reino de Dios se ve por el nuevo nacimiento. Y tú estás pidiendo a las personas que hagan cosas del reino, sin ser del reino. Eso hablamos después. La iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor los que son suyos. El problema no es que tú conozcas al Señor. El problema es que Dios te conozca a ti. No hablamos de un conocimiento porque Dios es omnisciente y a todo el mundo conoce. Hablamos de un conocimiento relacional, de relación, cuidado. Oye Israel, solamente a ti te he conocido. ¿Es que no conoces a nadie? Como Dios omnisciente, conozco a todos. Como Dios omnisciente, conozco a todos, a hombres y a mujeres, repito. Pero ahí habla de un conocimiento de relación. Y el sello y el fundamento es este, que Dios te conozca. Por eso en Mateo, que no lo voy a decir, que no lo voy a leer, en aquel día muchos, y la palabra muchos es lo contrario a pocos, ¿sí o no? Y la palabra muchos es más que la mitad, ¿no? Porque si no diría la mitad. Esto está en un contexto de los falsos
profetas, pero es aplicable a todos. Muchos, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos orado por los enfermos, y en tu nombre hemos profetizado, hemos predicado. Esa tarea, ¿quién la hace? Los obreros, ¿no? Habla de los obreros, ¿eh? Muchos. No la mitad, muchos. O sea, más de la mitad. Les dijo, nunca os he conocido. Los teólogos le llaman el pasaje terrorífico. Nunca os he conocido. Repito, Dios omniscientemente conoce a todos, Josué, pero relacionalmente no conoce a todos. Por eso en la Biblia la palabra conocer habla de relación, y Adán conoció a su mujer. Por eso seguimos, porque si no me lío. La salvación es una parte necesaria para establecer el reino. El reino es el gobierno de Dios por medio de la providencia. Y la salvación es una parte necesaria para establecer el reino. Para establecer el reino en tu corazón o en mi corazón debo reconocer mi pecado, confesar mi pecado, aceptar a Jesucristo y hacer dignos frutos de arrepentimiento, ¿sí o no? Y entonces entra el reino de Dios. Pero como no entra el reino de Dios en mi vida, dice Dios, tú tampoco entras en la mía. O sea, que tú me cierres tu casa, sí, y esperas que yo te abra la mía. Es de sinvergüenzas eso, ¿eh? O sea, que yo, Josué, te tire de mi casa y no te deje entrar ahora a mi casa y que mañana vaya a tu casa. Me dirás, pero usted tiene vergüenza que ayer me echó de su casa y usted viene a la mía. Y te pregunto, si has echado a Dios y no has recibido a Dios en tu vida, ¿cómo quieres que Dios te reciba a ti en el cielo? Para que tú entres en el reino, o yo en el reino de los cielos, tiene antes que entrar el reino en tu vida. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Y el reino es el gobierno de Dios por medio de la providencia. La salvación es una parte necesaria para establecer el reino. La iglesia no es el reino. Cuidado, ¿eh? La iglesia no es el reino. La iglesia es la comunidad del reino. Pero nunca es el reino en sí mismo. Y os voy a comparar un ejemplo de aquí mismo, de la Rondilla, que a lo mejor sois jóvenes y no lo sabéis. Yo he preguntado, y eso, hace 65 años esto era un campo. No existía. Pero existía Valladolid. Y ahora la Rondilla es un barrio de Valladolid. Pero Valladolid existía antes que la Rondilla, ¿sí o no? Ahora viene un señor y le traigo a la Rondilla y le enseño el barrio de la Rondilla. Y digo, esto es Valladolid. No, es mentira. Es un barrio de Valladolid. Es un barrio que pertenece a Valladolid. Pero Valladolid es más que la Rondilla, ¿sí o no? La iglesia no es el reino. La iglesia es la comunidad del reino. Pero nunca es el reino en sí mismo. El reino produce la iglesia, no la iglesia el reino. El reino produce la iglesia, nunca la iglesia produce el reino. Hechos 1:3. La iglesia es el instrumento del reino. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indebatibles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Del mismo tema. 40 días, resucita y Jesús no dice que les hablo de la salvación, no. 40 días hablándoles del reino de Dios. 3 manifestaciones en el tiempo: el reino eterno, el reino presencial y el reino escatológico. ¿De acuerdo? Seguimos. Debemos reconocer que hay una conexión estrecha entre el reino y la iglesia, ¿eh?
repito, debemos reconocer que hay una conexión estrecha entre el reino y la Iglesia. Distinción ahora es donde quiero ir a parar, date cuenta. Distinción entre la Iglesia visible y la Iglesia invisible. Vamos a rectificar eso. Yo he dicho predicando en la parábola del sembrador que en la Iglesia no hay cizaña, ¿verdad? No me he confundido. No hay cizaña en la Iglesia invisible, pero hay cizaña en la Iglesia visible. Porque según la interpretación, que esta parábola no hace falta que la interprete ningún teólogo, la interpretó el que más sabe, Jesucristo. Y comparó al campo, ¿no es eso? A un campo. Pero es que al mundo, al campo. Pero es que en el mundo hay muchos que llamamos y invitamos y vienen al local, ¿sí o no? Y a veces llevan una vida moral decentemente, le agrada el culto, ve muchas ventajas en el culto, que a sus hijos le quita de muchos vicios, ve un orden, le agrada y moralmente es correcto, hermanos. Y el pastor piensa, o pienso yo, que me ha pasado a mí, y lo he pasado por las aguas, y luego con el tiempo he dicho, lo mojé, no lo pasé por las aguas. Y es un miembro de la Iglesia visible, pero no es un miembro de la Iglesia invisible. Bien, ahora vamos a ir despacio. Así como en el campo se permitió que el trigo y la cizaña creciesen mezclados hasta un tiempo, hasta el tiempo de la siega, ¿sí o no? Y así como en un tiempo se permitió que estuviesen todos los peces juntos en la red, pero en un tiempo se separaron. Y dicho yo una palabra, y la voy a repetir, que algunos me han dicho, no, nos ha agradado esa palabra. Hay dos personas, un grupo de personas que se ponen de acuerdo en comprar una capilla, para que hablen de Dios, claro está. Y la capilla la compran. Y se sientan en el culto y están gozando. Yo cuando fui al culto tenía 16 años. Y ahora, hermanos, sabes que tengo 72. Y conforme yo eran otros. Y al final soy de la Iglesia visible. O sea, que he comprado una capilla para que tú y yo vamos a envejecer juntos en la capilla. Y cuando nos moramos nos damos la mano y nos vamos al infierno juntos. O sea, que compramos la capilla para envejecer juntos. El pastor a mí me ha dicho en el púlpito, yo aquí he estado en esta iglesia desde niño corriendo por los pasillos. O sea, que hay en la iglesia personas que desde niño jugaban en los pasillos de la iglesia. Y ahora tienen 40, 50 años y tienen nietos y sabemos que algunos están convertidos, gracias a Dios, y otros no están convertidos. Entonces es una pena, Chencho, que compremos el primo un local para envejecer juntos y luego marcharnos juntos con el diablo, ¿no? Yo pienso que hay que comprar el local para escuchar la palabra y convertirnos. Ahora vamos a ir despacio ahora. No todos los que se benefician de la manifestación visible del reino y no todos los que se benefician de la iglesia visible son del reino. Es evidente en el gran día del juicio. Romanos 2:16. Lo leo yo. Y en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio, dijo Pablo. Conforme mi evangelio, dice. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio. Bien. Ahora vamos a leer un pasaje muy oído. Y yo me acuerdo de este pasaje porque me llama la atención. ¿Por qué? Hace muchos años. ¿Cuántos años hará? Pues no lo sé si hará 50 años. Me mandaron predicar y en ese momento digo, ¿y qué doy yo? Éramos espontáneos así, en mi época. ¿Y qué doy yo?
Digo, voy a dar los 10 leprosos. Hace 50 años. Ahora ya sé que los sabéis todos, pero hace 50 años eso que dije a muchos no lo sabían. Y leemos los textos para que lo meditemos bien. Lucas 17, versos 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Estos se beneficiaron del reino de Dios visible porque fueron sanados, ¿sí o no? O sea, se beneficiaron, fueron sanados para toda la vida. O sea, fueron sanados 10. 9 están en el infierno. Y han cogido beneficios, ¿eh? Ya ves qué beneficio. Que tenga 20 años, que sea un leproso y que vaya al cultico con el pastor por mí y que Dios me sane. Es un beneficio bastante crecido, ¿sí o no? Y el que volvió fue muy prudente, eran amigos suyos. Aun preguntándole Jesús, no habló él ni respondió. No fueron 10, haciéndose el ignorante, no fueron 10 lo que he sanado. No revela la Biblia que respondió, se avergonzó de sus amigos, vergüenza ajena. Se calló y no hubo nadie que volviese a darle gloria a Dios. No. Siguieron sanos, ¿sí o no? Se beneficiaron del reino. Que tú te beneficies del reino, lo creo, visible. Pero eso no es garantía que sea del reino. Juan capítulo 5, verso 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 14 y hasta 16. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Jesús sana al paralítico de Betesda, ¿no? Le sana, ¿no? Y ahora los fariseos le ven, que algunos han interpretado mal este texto. ¿Por qué llevas el lecho? Y dice, escurre, quita el balón de su portería. Yo, el que me sanó me mandó llevarlo. El que me sanó me mandó, echándole la culpa a Jesús. El que me sanó me mandó. Pero sin vergüenza. Cállate la boca. El que me sanó quitó el balón de la portería. Y al rato Jesús le encuentra. Era la fiesta de los tabernáculos. Y había como 5.000 personas o 10.000 o medio millón. Le busca, le encuentra. No peques para que no te venga un mal peor. Le avisa, Y nada más que le avise, ¿sabes qué hace? Van de los fariseos. Oye, ese es el que me ha sanado. Le denuncia. Sea te sano y me denuncias. ¿Fue sano para toda la vida, sí o no? Sí. ¿Este sabe dónde están? En el infierno. O sea que tú puedes contarme los beneficios que Dios te ha dado en tu casa. Me sanó a mi hijo, te lo creo. Me sanó a mi mujer, te lo creo. Me sanó a mi hija, te lo creo. Pero eso no me dice que eres del reino. ¿Cuántos leprosos y ciegos y paralíticos Jesús sanó y no lo aceptaron como Señor? ¿Se beneficiaron del reino visible, sí o no? Y a veces hubo un gran hombre de Dios llamado Eliseo que tenía un criado, Gefi, lo sabéis, ¿no? Y cuando limpió la lepra a Naamán, le ofreció a Naamán muchos regalos y dijo, no lo acepto, dándole luz a Naamán. Pero Gefi se fue en busca de Naamán y le echa unas mentiras, ¿sí o no? Y trae, y le da. Es que me ha dicho mi señor mentira todo,
que ha venido uno que me des esto y le dio una fortuna. Y mandó a sus clavos llevárselo a casa de Eliseo. Y le dice Eliseo, ¿de dónde vienes, Naamán? Es tiempo de buscar, en otras palabras, cosas materiales. La lepra de Naamán que se pega a ti. No estaba cerca, no vio el criado de Eliseo las manifestaciones del reino. Pertenecía al reino. Leo yo eso. En 1 de Juan 2:19 dice, y eran de nosotros. Y no, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No dice eso. Por eso se marcharon. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros y por eso se marcharon. Y en una iglesita que había 12 había. Y el mejor pastor que hay, que es Cristo, estaba de pastor. Y estaba uno llamado Judas. Y en Mateo 10 le confirmó como apóstol y fue a hacer milagros. Administró los bienes del reino. Se benefició de los bienes del reino. Pero pertenecía al reino. Que pertenezcas a la iglesia visible, que te beneficies de la iglesia visible y que te beneficies del reino visible, no es garantía que seas del reino. Por eso en 2 de Corintios leo yo, para ya cortar un poco y lo dejamos, y no sé si otro día seguimos porque esto es muy largo. Pablo, que fue el padre de Corintios, el que formó Corintios, ¿no? Dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, aprobaos a vosotros y probaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos. ¿De qué, Pablo? A ver si estás en la fe. Pero si tú has sido mi pastor, Pablo, y el que me has predicado, sí, pues yo te digo que te examines a ver si estás en la fe. Y si Pablo mandó a los corintios, examinaos a vosotros mismos, ¿con qué dejas de examinarme tú a mí tanto o yo a ti tanto? Que te voy a decir una verdad sencilla que sabes. Dios no me va a pedir cuentas por tus pecados. Me va a pedir cuentas por los míos. Entonces, si me va a pedir cuentas por los míos, ¿de qué me voy a preocupar? ¿De tus pecados o de los míos? Entonces, no te preocupes tanto de mis pecados, de mis fallos, de mis errores, que tengo mucho. Harta desgracia tengo, que los tengo. Por eso lloro todos los días y pido perdón. Tengo mucho. No te preocupes tanto. El tiempo que malgastas preocupándote por mis errores, mis fallos y mis pecados, gástalo examinándote a ti para corregir tus pecados y tus errores, porque tú pagarás por tus pecados y yo por los míos si no tenemos a Cristo, claro. Y si tenemos a Cristo, ni pagarás tú ni pagará yo, lo ha pagado Cristo en la cruz del Calvario. Hablemos de Israel y aquí ya terminamos y no entramos en la tercera parte. Soy misericordioso. Hablemos de Israel. ¿Cuántos salieron de Israel? 600.000, ¿no? Y en 40 años se calcula 2 millones, ¿sí o no? ¿Cuántos entraron en la tierra de Canaán? Ahí está la historia. 2. Josué y Caleb, ¿no, Chencho? De 2 millones, 2. No son muchos. Nadie puede negar que Israel vio las manifestaciones del reino. Las 10 plagas que mandó Dios en Egipto, las vio Israel, ¿sí o no? Las 10 plagas las vio Israel. Con sus propios ojos las vio. Israel vio el maná caer diariamente durante 40 años. Todos los días lo vio Israel. Israel vio el mar que se abría, lo vio Israel. Cuando tenía sed, golpeó a la peña y salió agua, lo vio Israel. Pero viendo y beneficiándose del reino de Dios tantos años, entraron algunos. No, porque hermanos, que entren 2 de todos, pues eso es no entrar nadie.
Y eso a mí me hace temblar. Entonces voy a terminar, hermanos. Lo dejamos aquí y según la respuesta que me llamen, seguimos, porque hay todavía mucha tela que cortar. Yo le pido a Dios, el otro día hablé con mi mujer, y digo, vamos a orar. Y vamos a orar para que Dios nos perdone, mujer. Vamos a examinarnos ya, que ya tenemos 72 años. Llevamos casi 60 años en el culto. Y tengo miedo de no ser salvo. Vámonos a orar. Y vamos a pedirle perdón a Dios, que nos perdone. Porque todavía estamos vivos y nos podemos arrepentir. Porque Dios llama a pecadores al arrepentimiento, no llama a pecadores a pecar. Dios llama a pecadores al arrepentimiento, pero nunca ha llamado Dios a pecadores a seguir pecando. Y le he dicho a Dios, y hago esta denuncia contra mí mismo. Señor, si me echas al infierno, no protesto, porque es lo que merezco. Y como es lo que merezco, no puedo protestar. Pero yo vengo a tus pies, con muchos fallos y muchos errores, y muchas equivocaciones. Pero yo reconozco a Cristo, el que ha muerto por mis pecados en la cruz del Calvario. Y el único que me puede salvar es Cristo. Y si tú cuando me mires ves a Cristo en mí, seré salvo, si no, no seré salvo. Señor, sálvame, por favor. No lo merezco, lo sé. Soy indigno, lo sé. Y no te pido que me salves porque lo merezco yo. Te pido que me salves porque la segunda persona de la Trinidad, el inocente, se hizo culpable, para que este desgraciado culpable sea inocente. Ayúdame a entender eso, Señor. Ayúdame a entender eso y sálvame. Y yo, paseando con mi hijo, ya sabéis el problema que tiene, está aquí mi hijo, paseando le dice, mira el papá, lo importante es que cuando llegue nuestra hora nos vayamos con Dios, hijo. Sí, padre. En esta vida cada uno lleva su carga. Yo entiendo tu carga, hijo. Y tu carga es la mía. Pero lo importante, hijo, en que tú eres pecador y yo soy pecador, el Papa, pese a tu condición y yo a la mía, tenemos a Dios en nuestra casa. Tenemos a Dios en el corazón. Y cuando llegue nuestra hora, Dios nos ayude a ser salvo. Y otro día hablaremos bebés a la puerta del reino. Eso lo dejamos para otro día y que Dios os bendiga. Amén.